hablamos de arrepentimiento, hablamos de venir al Señor, hablamos de conversión, pero realmente ¿a qué nos estamos refiriendo? Sean todas y todos bienvenidos a Conversaciones dentro del culto. Yo me honro en esta hora de contar con un amigo, con Iván Lozada, quien va a compartir con nosotros un poquito de sus experiencias, lo que Cristo ha hecho a la luz de la palabra del Señor. Iván, bendiciones. Bendiciones, Beethoven, un placer inmenso, verdaderamente que es un grato honor el poder compartir este set que hacía tiempo estábamos tratando de juntarnos para hacer esta sección, ¿verdad? Conversaciones dentro del culto, que normalmente también yo estoy en el lado donde tú estás, o sea que me siento verdaderamente honrado y extraño en este lado. Te atrapé, Iván. Es una bendición, de verdad. Iván, en este sentido, Jesucristo así inició su ministerio hablando acerca del arrepentimiento. Y quizás muchas personas han escuchado acerca de lo que es convertirse, de arrepentimiento, pero de verdad, la pregunta es, ¿de verdad conoces qué es arrepentimiento? ¿Qué es convertirse? ¿Qué es lo que el Señor demanda en este sentido? Fíjate, Beethoven, muchas personas yo veo que llegan a la iglesia de tiempo en tiempo, cada culto vemos mucha gente que se arrepiente, que conoce a Jesucristo, dice la palabra que con la boca confiesa y con el corazón tú crees. Pero mucha gente desconoce que la salvación no es solamente venir a la iglesia por venir a la iglesia, ocupar un lugar, o venir a la iglesia y ser un cumplidor. Yo diezmo, yo ofrendo, yo estoy siempre disponible para servir en la iglesia. No tengo problema, yo puedo servir en la iglesia. Ya yo tengo mi salvación, ya yo soy un convertido, ya me convertí. Y una cosa es venir a la iglesia, confesar al Señor, y una segunda cosa, que es el segundo paso, hay que convertirse al Señor. Y convertirse a Jesucristo cuesta mucho, no es tan fácil. Llegar a los pies es fácil, porque vienes al culto, estás en disposición, levantas la mano y haces la oración de la confesión de fe, y te vas a tu casa. Ahora bien, ¿qué pasa luego que llegas a casa? ¿Continúas viviendo la misma vida o haces una vida totalmente diferente? Perdona que te interrumpa, Iván, porque pudieras luego decir, bueno, ya yo cumplí, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya no hay más nada que hacer, ahora puedo seguir haciendo cualquier cosa. O como tú bien puntualizas, esa segunda parte entonces que implica ya un compromiso de nosotros con el Señor, implica una intimidad de nosotros con el Señor. Iván, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús allá en Mateo, verdad, capítulo 4? ¿Cómo inicia Jesús diciendo, cuando arranca su ministerio, qué es lo que Jesús quiso enfocar? Jesús dice, convertíos, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando el Señor de que confesáramos y que nos convirtamos. Yo quiero hacerte una pregunta en este sentido, y siempre lo uso quizás como un cliché, y le pregunto a las personas que a veces conozco y le digo, ¿qué tú quieres ser? ¿Un gusano o una mariposa? Yo quiero escuchar, y la gente que nos está mirando ahora, Beethoven, quiere escuchar tu respuesta. Sí, exacto. Es muy importante este ejemplo por la transformación que se da de aquel gusano que para muchos era un gusano era. Sin embargo, luego en un próximo estadio, entonces se convierte en una preciosa mariposa. Hay una transformación, y creo que a eso Jesucristo estaba refiriéndose, capítulo 4 de San Mateo, el versículo 17, cuando dice, después de esto, ¿verdad?, inicia Jesucristo predicando y diciéndole a la gente, arrepentíos
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué bendición! Cuando nosotros de verdad podemos decir, a mí se me ha acercado el reino de los cielos. Entonces, el Señor nos está haciendo una invitación, Iván. Me parece, bueno, Dios tiene todo el poder para agarrarnos a nosotros, como se dice, por los cabellos, para agarrarnos por una oreja y para traernos a servirle a Él y hacer de nosotros lo que Él quiera. Pero ese no es el deseo de Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío, la libertad de que nosotros le digamos, sí, Señor, yo quiero servirte. Sí, Señor, yo reconozco una necesidad de ti que tengo. Ciertamente, la gente, cuando yo hacía hace un momentito la pregunta de gusano o mariposa, todo el mundo me ha contestado siempre, quiero ser mariposa. Porque el gusano, hasta de mirarlo, produce asco. ¡Wow! Gusano, no, jamás. Yo no quiero ser un gusano, quiero ser mariposa. Pero entonces ahí viene la transformación. Para ser mariposa, antes tuviste que ser un gusano. Cuando no conoces a Jesucristo, que estás viviendo una vida totalmente diferente, estás convertido en gusano. Pero tiene que pasar entonces la crisálida, que es el proceso de pasar a gusano a mariposa. Hay ocasiones en que hay mariposas que solamente, Beethoven, duran 24 horas. Pero yo les invito a que busquen en YouTube crisálida y comiencen a ver el proceso de qué hace un gusano para convertirse en mariposa. Yo pude mirar y veo y pude sentir en mi espíritu el sufrimiento del gusano, todos los movimientos que él hace para convertirse en una preciosa mariposa. Entonces, el venir a la iglesia, el estar en la iglesia sirviendo, tiene que dar en el barrio donde vives, en el sector donde vives, en la propia iglesia, tiene que ver y verse una transformación de tu vida. Él es cristiano, entonces tiene que demostrarme que es cristiano. Cuando ser cristiano viene de la palabra de Cristo, de ser un discípulo de Jesucristo, entonces tenemos que comenzar a ver cómo vivió Jesucristo para nosotros en el lugar donde vivamos, comenzar a vernos como un hijo de Dios. No nos da a dar el testimonio que nosotros tenemos que reflejar. Muchas veces es más lo que yo puedo decir con mis movimientos, con mi actitud, con mi decisión, que lo que yo puedo decir con palabras. Es así. Y en ese sentido, Iván, yo no quisiera puntualizar, por ejemplo, si tú eras ladrón, deja de robar. Si tú hacías esto o aquello, deja de hacer eso. Lo más importante es que cuando Cristo llega a nosotros, se mata esa semilla del pecado, mata esa esencia rebelde, que es la que está en toda persona, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en esa condición está todo hombre, toda mujer, toda persona que todavía no ha hecho el proceso de conversión, de arrepentimiento con el Señor. Muchos son tan cómodos que hacen una propia religión y van y dicen, yo ni mato ni robo, por lo tanto yo no soy una mala persona. Yo soy bueno. Yo soy bueno, además soy una persona muy correcta, muy educada, y hay personas así. Ayudo en la calle, doy ofrendas. Colaboro con quien esté en necesidad. Muchos, eso es una religión, muchos se hacen esa autorreligión y con eso creen que están salvos. Son personas decentes, son personas educadas, son personas que supuestamente no le están haciendo daño a nadie. Sin embargo, no han hecho la verdadera conversión, no se han arrepentido del pecado original que pasó a toda la raza humana por un solo hombre, por Adán, ¿verdad? Y Eva, que fue el pecado de toda la humanidad. Entonces, esa rebeldía es la que está en toda humanidad y no quiere someterse al Señor. Por ejemplo, Iván, hay mucha gente que quiere a Jesucristo como el Salvador. Él es mi Salvador, Él es mi ayudador, pero como mi Señor, como que ahí pesa, ¿verdad? Duele. Bueno, mi Salvador sí, pero mi Señor, eso significa que yo tengo que morir. Dice Pablo, el apóstol Pablo decía, morir en Jesucristo
es ganancia. Y ahora que menciono a Pablo, sabes que Pablo es un gran ejemplo de conversión, porque la gente conoce a Pablo, en principio a Saulo de Tarso, y lo conocía como un hombre, un criminal. Era un hombre que perseguía la iglesia de Jesucristo, perseguía a todos aquellos que decían que eran convertidos, que seguían a Jesucristo, los discípulos. Pablo era un hombre que andaba detrás de estas personas. Pero un momento el Señor se le aparece a Pablo, Pablo escucha la voz de Dios y Pablo dice, pero ¿y quién me está hablando? El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, pero Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesucristo, el que tú estás persiguiendo. Y de ahí en adelante, Pablo pasó unos días y luego se vio una conversión genuina en Pablo. Inclusive, la gente, los mismos cristianos andaban detrás de Pablo para matar a Pablo, para encarcelarlo, porque decían, no, este no es posible que un hombre que era un asesino ayer, que hoy me esté hablando de Jesucristo. Hay mucha gente que no viene a la iglesia porque yo he escuchado testimonio de personas que son inconversos y dicen, yo no voy a la iglesia porque ¿cómo voy a creer si fulano de tal era drogadicto, si fulana de tal era prostituta, si fulano era un asesino y yo lo veo predicando? Es que esas son las personas que Dios usa para hacer una transformación. Jesucristo lo dijo muy claro, Iván. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino el que está enfermo, el que está en pecado. Entonces el Señor no nos va a poner en una esquinita a esos. No, todo el que viene a Jesucristo se arrepiente, Él lo lava, lo transforma, hace de esa persona una nueva criatura. Es tanto así que el Señor dice que Él se olvida de nuestros pecados. Uno mismo en algunos momentos quisiera decir, sí Señor, pero tú sabes que yo hacía tal cosa y yo era esto. Y el Señor dice, yo no me recuerdo. Yo no me recuerdo porque el Señor los borró todos nuestros pecados. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace y Él transforma a aquel o aquella que ha sido malo, malísimo, aquel que para la sociedad ya no sirve, es un desechado o una desechada. Sin embargo, la misericordia de Dios alcanza a esa persona. Eso me impacta, eso que tú acabas de decir, porque el yo ver a Jesucristo, ver al creador del cielo, de la tierra, al dueño de todo, como nosotros que le faltamos tanto a Él, como Él nunca se recuerda. Dice que Él agarra nuestros pecados y lo introduce en el fondo del mar, para Él ni siquiera recordarse de las cosas que nosotros hicimos cuando no vivíamos en una vida plena en Jesús. Entonces, a mí verdaderamente que cuando yo leo esto como el Señor, yo digo, wow, pero si me hubiese el Señor permitido y me dejara a mí tomar la decisión, hace rato que yo hubiese acabado con mucha gente en mi humanidad. Pero Él dice, hey, Iván, no es así. Es que yo tengo las misericordias en plural, muchas. Y que cada mañana yo tengo una misericordia para ti, y según va cruzando el día tengo otras misericordias para ti y para todos aquellos que han confesado con su boca que yo soy su Señor, que yo soy su Salvador, que yo resucité de entre los muertos. Pero también hago misericordias con aquellos que aún no me han confesado. Yo lo que estoy haciendo es tocando la puerta, como un caballero que es el Señor, toca tu puerta. Si el Señor en este día, en este momento que tú estás viendo conversaciones dentro del culto, si el Señor te está tocando tu puerta, si tantas veces el Señor te ha dicho, mira, estoy ahí, yo quiero entrar, dale la oportunidad al Señor de entrar en tu vida para que te des cuenta el hombre que eras ayer o la mujer que eras ayer y lo que tú puedes ser hoy en Jesucristo por la fuerza de Él, no por nuestras propias fuerzas. Dios es bueno, Dios es maravilloso y quiere darte tantas bendiciones, no solo para ti, sino que Él tiene bendiciones para tu generación y para tu descendencia. Así como estuvo el Señor con Abraham,
y le dio su descendencia a Isaac, y todos hoy en día nosotros estamos disfrutando de ese bienestar que Dios le prometió a Abraham. Ese pacto, aún Dios sigue cumpliendo su pacto. Él no es hombre, no falla, Él cumple. Lo grande es que esa invitación está abierta para todos, está abierta para